buenas noches, bienvenidos a La Controversia. Estamos en Canal Capital, transmitiendo en directo un debate sobre los temas del país, sobre un tema hoy, claro, el cambio de gabinete del presidente Santos por la caída de las encuestas, por la crisis que vive el gobierno, y al final también, claro, nos tenemos que hablar del tema del día, la posición del presidente Santos sobre el fallo que le dio una porción del mar a Nicaragua y que ahora tiene una palabra o una frase, el presidente Santos. Ese fallo no es aplicable y por eso hay una nueva actitud del gobierno colombiano. De eso hablaremos al final. Tenemos 4 invitados especiales porque tienen posiciones diversas sobre el gobierno y sobre los hechos del gobierno que vamos a hablar. Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático. Muchas gracias, Jorge Enrique. León, por su invitación, y a sus televidentes mis saludos, gracias. Horacio Serpa, del Partido Liberal, que ahora vuelve a las lides políticas a encabezar la lista del Partido Liberal para la campaña que se viene a Congreso. Muchas gracias, doctor Horacio Serpa. Gracias, León. Un saludo a todos los televidentes. Ricardo Galán, que dirige ahora un portal muy exitoso, La Libreta de Apuntes, y que pues ha tenido desempeño en el periodismo y en el gobierno y que hoy nos acompaña. Gracias, Ricardo. Gracias a usted, León, por la invitación. Buenas noches a los compañeros y a los televidentes. Guillermo Rivera, parlamentario, representante de la Cámara del Partido Liberal desde Putumayo a la capital, y ahora también creo que va a aspirar a Senado y que va a estar en la campaña dura de Senado ahora. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos. Buenas noches, León, y a los televidentes también un cordial saludo. Y como siempre tenemos para empezar, una especie de contexto y de debate que nos ubica en el primer tema, en el tema que vamos a debatir. El Consejo de Ministros reunido hoy en la Casa de Nariño, el gabinete en pleno, incluidos ministros, altos consejeros y secretarios, manifestaron su total apoyo al señor presidente de la República, Juan Manuel Santos. Hoy quiero anunciar al país la nueva conformación del gabinete ministerial, un gabinete de unidad para la paz. El pasado 2 de septiembre, en un comunicado de prensa, la Presidencia de la República presentó la renuncia protocolaria del gabinete ministerial del presidente Juan Manuel Santos, que le permitió hacer los cambios que consideró convenientes para encarar esta última etapa de su periodo presidencial. Quiero darles las gracias, las más sentidas gracias y agradecimientos a los ministros salientes que le han prestado un gran servicio al país. La crisis ministerial que se desató tiene como sus fuentes principales el malestar social generado hace varios meses con el paro cafetero, al que le siguió la protesta de campesinos del Catatumbo y que se hizo más grande y fuerte con el actual paro nacional agrario. Los relevos hechos por el presidente obedecen a la necesidad de una reforma en la política económica y agraria, pero que llevan consigo una estrategia del gobierno con miras a encarar una posible campaña reeleccionista, además de la preparación de una nueva fase en la construcción de los diálogos que se llevan a cabo en La Habana, Cuba, para un posible acuerdo de paz con las FARC. En el Ministerio del Interior he designado al caucano Aurelio Iragorri Valencia. En el Ministerio de Justicia he designado al tolimense, oriundo de Chaparral, al doctor Alfonso Gómez Méndez, aquí a mi derecha. He designado como ministro de Agricultura al vallecaucano Rubén Darío Lizarralde. En el Ministerio de Minas y Energía he designado al guajiro Amílcar Acosta. He designado en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a la santanderiana Luz Helena Sarmiento. En el Departamento Nacional de Planeación he designado a la barranquillera Tatiana Orozco. En la Secretaría General de la Presidencia he designado a María Lorena Gutiérrez. Han sido ratificados en sus cargos
la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, el ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, el ministro de las TICs, Diego Molano, la ministra de Cultura, Mariana Garcés, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. ¿Logrará este revolcón del presidente Juan Manuel Santos superar la crisis social que vive el país y rematar su último año de gobierno afianzando sus políticas, demostrando liderazgo, ejecución y credibilidad? Bueno, que fue protocolaria porque se quedó cerca del 80%. Nada nuevo bajo el sol, por el contrario, el reencauche de políticos tradicionales. Es una decisión que es desacertada porque el gobierno no está encontrando la causa de los paros. Cree que las causas están en los ministros y yo creo que la causa de los paros, de los movimientos, de la inconformidad ciudadana está en sus políticas. Realmente es una medida de emergencia un poco desesperada, digamos. Lo que está claro es que el presidente ha manejado mal la política y el país y lo demuestra el costo que está pagando el presidente con su imagen y eso no lo va a solucionar cambiando de ministros. El presidente lo que tiene que cambiar es de política, tiene que integrarse con el país. El presidente y sus ministros son unos desconectados que no tienen ninguna conexión real con la Colombia de verdad, con la Colombia profunda, con la Colombia rural, con sus principales problemas. Este caso específico veo al gobierno con muchos problemas. Porque un presidente cuya popularidad ha ido tanto, como lo demuestra la última encuesta, le va a tener difícil encontrar nuevos colaboradores de nivel para un periodo corto, porque está terminando ya el periodo de gobierno, de manera que no la tiene fácil esa renovación del gabinete en un momento tan difícil para el gobierno nacional. El presidente tiene que reflexionar seriamente. Las movilizaciones populares, los paros, las marchas, las cacerolazos, lo que hacen es demostrar ese rechazo al gobierno del presidente Santos y la renuncia al gabinete no resuelve el problema. Aquí el problema es de presidente, no de ministros. El gobierno está muy desorientado, no sabe cómo afrontar las crisis que se le suceden y bueno, da golpes de ciego. Está pasando la tempestad y la responsabilidad de los capitanes es la de mantener el rumbo, perseverar. Y eso es lo que vamos a hacer, perseverar hasta llegar a ese puerto destino que hemos llamado Colombia en paz, donde la prosperidad y las oportunidades sean realmente para todos. Bueno, estamos en la controversia y ya vimos este contexto que fue muy duro y muy crítico frente al presidente Santos. Le pegó también duro la encuesta al presidente y ha tomado estas decisiones ya varias. Hoy una de ellas es salir a poner la cara sobre el tema del fallo de la Corte Internacional de la Haya sobre la disputa territorial que teníamos o disputa marítima con Nicaragua. Pero vamos a empezar con el doctor Serpa porque a ver cómo le responde usted que está en la coalición de gobierno a todas estas críticas. Hola, León. No, la situación es compleja, difícil. Una brevísima observación, es que no le tomaron entrevistas sino a todos los enemigos de Santos. Eso veo, pero se ve que tiene bastantes. Lo que pasa es que tiene pocos amigos. Bastantes. No, hay bastantes. Pero claro, hay que reconocer que el momento es muy complejo. Pero en política realmente nunca se sabe. Me parece importante el cambio de gabinete. Bueno, ya lo he anunciado antes de que se conociera la encuesta. Conozco a algunos de los nuevos ministros, no conozco a todas y a todos. Me parece que Aurelio Iragorri en el Ministerio del Interior le da una característica muy especial a esa cartera que es tan compleja, tan difícil. Él es un hombre de provincia, conoce la política, sabe llegar
a la gente y sabe llegar a todos los rincones del país. Eso me parece bastante acertado. Quiero decir que la actividad que cumplió el ministro Carrillo me pareció buena, pero claro, es una función de los presidentes cambiar sus alfiles. Alfonso Gómez, su nombramiento anuncia una política criminal. A mí me parece que lo que se echaba de menos por parte de los críticos también se concreta con las personas. Es un experto, es una persona que tiene una noción muy clara de lo que es el derecho penal y lo que tiene que ser la lucha contra la delincuencia y en general la administración de justicia. Amílcar es un experto también. Están diciendo, es que Amílcar Acosta dijo esto contra el presidente, dijo esto sobre tal actividad u opinión del gobierno. ¿Y por qué no pensamos que el doctor Santos lo trajo para que asuma unas posiciones diferentes? Claro, el propio presidente Santos, yo recuerdo que en una ocasión dijo, los que no cambian nunca de posición son los imbéciles. Bueno, pues él no es ningún caído del zarzo. Y de pronto está mandándole unos nuevos mensajes a Colombia que está cambiando. Todo esto que pasó indica que Colombia está cambiando. De manera tal que a mí me pareció apropiado lo de cambiar el gabinete y de poner para su último tramo de gobierno unas personas expertas que conocen muchas cosas y que con seguridad van a entenderse bastante con el país. Doctor Robledo, a usted sí no le gustó mucho, sobre todo el ministro de Agricultura, lo he visto durísimo contra el ministro de Agricultura. No, a ver, León, la situación es esta. Estos cambios de gabinete son juegos políticos, ¿no? O sea, el gobierno está muy desacreditado, entonces, bueno, a ver qué nos inventamos. Y entonces se inventan un cambio de gabinete que transmite una idea que es falsa, y es que van a cambiar las políticas. Y resulta que cambian los gabinetes es para mantener las mismas malas políticas. Ese es el juego. O sea, el doctor Santos es el que es y su programa es su programa y no lo va a modificar. Entonces todos quienes llegan allí son, digamos, músicos comunes y corrientes que llegan a tocar la partitura que les determina el presidente de la República y él es el que mueve la batuta. Entonces ahí no nos hagamos ninguna ilusión, no va a haber ningún cambio. Y si uno mira el caso del ministro de Agricultura, que usted lo menciona, pues digamos que es el caso clásico, ¿sí? De cómo, así como dicen los neoliberales, las crisis son una oportunidad. En este caso, una oportunidad para seguir haciendo lo que no se debería hacer, porque la situación es muy simple, León. Mire, en Colombia hay dos grandes debates agrarios hoy. Uno, el debate, digamos, de casi toda la gente del agro, que es el debate de los paros contra el TLC, la pobreza, la ruina del sector productivo, etcétera, etcétera. Y el otro es el gran debate de los negocios de los clientes del doctor Urrutia, ¿cierto? De todas estas ilegalidades en el mundo de la altillanura y los grandes macroproyectos, ¿sí? Del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, de los ingenios azucareros, etcétera. Y el ministro que nombra el presidente Santos, el doctor Luis Arralde, es de los de la altillanura. Sí, es de los de Indupalma, ¿sí? Y entonces es un ministro que no es para resolver los problemas de la casi totalidad de la gente del agro, sino para ver cómo tramita la ley Urrutia, que va a legalizar las ilegalidades en el caso de la altillanura, y cómo, como decía el ministro Estupiñán, que entre otras cosas lo sacaron por eso, le resuelve el chicharrón que tienen allí. Entonces yo diría que ese es un cambio de gabinete completamente cosmético que no va a resolver los problemas, pero es más, le duró poco el truco, porque por lo que vemos todo el mundo lo cogió muy rápido y particularmente en el caso de Agricultura, digamos que ya la táctica les ha fracasado. Guillermo, pero bueno, vi que en la presentación del presidente Santos, cada que nombraba un ministro decía... Los anunció como de las regiones. El del Cauca, el de tal... Guajiro. O sea, ese es parte del Guajiro. Quería darle ese énfasis regional a los ministros que ha nombrado. Usted que viene de la región, que viene de Putumayo, ¿cómo ve si, bueno, ese énfasis en la región, que es intentar conectarse, lo va a lograr con estos ministros? ¿Cómo ve ese cambio? Claro, se puede referir a todos los temas de esos cambios, pero ¿cómo ve ese énfasis en lo regional? Pues sí, León, yo quería justamente llamar la atención que el presidente en su presentación
no mencionó el origen político de los nuevos ministros, sino su origen regional. Y eso creo que responde a un clamor de muchos colombianos, entre los que me incluyo yo, que decíamos que el gabinete o el gobierno debería estar mucho más conectado con las regiones. Yo agregaría al comentario que hizo Horacio, que por ejemplo Aurelio Iragorri viene no solamente de ser viceministro y ser secretario general, sino haber sido gobernador encargado en varios departamentos y haber tenido pues una conexión real con la gente de la provincia. Pues sobre Gómez Méndez todos conocemos no solamente su trayectoria como fiscal, como procurador, sino además también su origen de provincia. Y frente al doctor Amílcar Acosta, yo diría que además de su origen de provincia, agrega al equipo un hombre que ha sido crítico del gobierno, que me parece que hay que destacar, no solamente en el tema de Isagen y en otro tema reciente, sino que desde el principio fue un crítico de la reforma constitucional a la distribución de las regalías del petróleo. De suerte que me parece que haberlo incorporado al equipo es reconocer contradictores también, y eso reivindica el talante demócrata del presidente. Frente al ministro de Agricultura, la verdad es que para mí ese nombre apareció en mi radar cuando lo designaron ministro de Agricultura, y esta mañana lo escuché en alguna emisora. Me parece que, digamos, si lo que él argumentó es cierto, pues hay que creerle, digamos, y hay que dejarlo que empiece a ejercer su función de ministro, porque le oí que ninguno de los predios que han comprado habían sido baldíos, que todos tenían escritura pública. Si eso es cierto, pues me parece que no está en el terreno de la ilegalidad. Dicen los que lo conocen a él que es un experto en estos temas. Yo esperaría a que él empezara a ejercer y liderara de verdad ese pacto agrario. Y fíjese usted, León, que hoy estuve revisando el acta que firmaron los campesinos de los departamentos que aún estaban en paro, que estaban todavía con bloqueos, que parecían, digamos, los más radicales y que habían dicho que no se sentían incluidos en el pacto agrario. En ese documento, en uno de los puntos señalan la importancia de que ellos van a participar a través de sus voceros de la reunión convocada para el pacto agrario. Luego, incluir a los dirigentes campesinos en ese pacto agrario me parece que es fundamental, y esa va a ser la faena que le va a tocar a ese ministro de Agricultura. Si le va bien, habrá que hacerle todos los reconocimientos. Si le va mal, habrá que decirle que fracasó, porque me parece que ese es el reto que tiene por delante el gobierno en este momento. Ricardo, usted que lleva su libreta y apuntes, ¿qué tanto ha apuntado en estos días sobre el cambio de gabinete, sobre la crisis en las encuestas del gobierno y sobre estos pasos que está dando para tratar de recomponer de cara a la reelección el presidente Santos? ¿Qué ha apuntado usted ahí en su libreta? Las encuestas, me sorprendió mucho la encuesta. Cuando uno mira el momento en que la hacen, entiende un poco los resultados, pero cuando empieza a mirar lo que está pasando en las regiones, en los eventos a donde está el presidente, empieza a entender que las cifras son reales, y entonces uno explica el 70 y pico % que tiene de imagen negativa o el 21% de imagen positiva. Ante esa realidad de la encuesta, a 2 meses de tener que tomar la decisión si va a ser reelegido o no, que eso es paso a mañana, empieza a tomar decisiones. Y la primera decisión, una de las primeras decisiones que toma es que a los señores del paro termina dándoles todo lo que pidieron, y entonces dice uno, ¿y para qué se sometió al desgaste de 54 días en el Catatumbo, 20 y pico en Tunja y medio país paralizado, si iba a terminar dándole la razón a los campesinos? La segunda decisión que toma es hacer la crisis de gabinete, y si la señal que quería mandar es que va a solucionar los problemas de fondo, estoy de acuerdo con el senador Robledo, no los va a solucionar. Yo usé el mismo término, es un cambio cosmético que resuelve varios temas. Al tema que era un gabinete bogotano, elitista, le nombra a una gente de las regiones que vive en Bogotá y que es igual de lejano al gabinete que tenía. Y en donde tiene problemas críticos, por ejemplo, se dice que el sector de la minería no arranca y del de la infraestructura tampoco por las licencias ambientales. Pone una fundamentalista ambiental
al frente del ministerio. Yo no sé si es que los ministros, aparte de dar declaraciones, no piden licencias, porque ella era siempre los contratistas y los mineros han estado diciendo que ella tenía frenadas las licencias. Entonces yo no sé si subirla de puesto. No sé si lo que querían era quitarla de donde estorbaba para que daba las licencias. Y porque los ministros dan declaraciones, pues no firman todo. Las licencias no las firman, hay una unidad especializada en eso. O la señal es que definitivamente se le va a atravesar a sus locomotoras. A la que espera la licencia la bota, sí, no la asciende. No, que ustedes están hilando muy delgadito. No, pero si la asciende, deben estar felices las transnacionales porque esa señora llega allí en representación de las transnacionales. Porque ahora va a ser ministra. No sé cuál, habrá que ver qué decisiones Por eso, pero toma. en cualquier caso, en un puesto o en el otro, representas a las transnacionales de la minería. No, pero Ricardo acaba de decir que ella era muy exigente, que era fundamentalista. Es fundamentalista en el tema ambiental. Pongo un ejemplo, la multa de Drummond no la cobró, trabajó en el Cerrejón, trabajó en el BID, o sea, es una señora del mundo de las transnacionales. Pero si el mundo de las transnacionales dice que es una fundamentalista ambiental, yo no la conozco. Entonces habrá que estoy hablando de lo que dice Ricardo. Con ellos, le dio el pase al contrato de Cerro Matoso, no ha cobrado la multa de Drummond del derrame. Pero bueno, pero entonces, ¿quién dice que es una fundamentalista ambiental? Los constructores dicen eso. Y falta el ministro de Agricultura, que ayer alguien en Twitter preguntaba por qué el presidente ha tomado la decisión. Y yo decía, eso es una de dos cosas, o ingenuidad o prepotencia, porque es que está poniendo el ratón a cuidar el queso. Obvio. Él tiene problemas, él tiene empresas que son dueñas de terrenos en el Bichada. Y entonces, ¿cómo se va a resolver el tema de la ley Urrutia? ¿Alguien interesado en legalizar esa situación va a ser el ministro encargado de defenderla? Eso me parece que es un reto a la oposición y a la sociedad que está molesta con eso. Si usted me permite, yo cuento un poco quién es el doctor Lizarralde para que se entienda mejor lo que se está diciendo. Hagamos un corte y viene y cuenta esa historia. Que le dio una porción del mar a Nicaragua y que ahora tiene una palabra o una frase del presidente Santos. Ese fallo no es aplicable y por eso hay una nueva actitud del gobierno colombiano. De eso hablaremos al final. Tenemos 4 invitados especiales porque tienen posiciones diversas sobre el gobierno y sobre los hechos del gobierno que vamos a hablar. Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático. Muchas gracias, Jorge Enrique. León, por su invitación y a sus televidentes, mis saludos, gracias. Horacio Serpa, del Partido Liberal, que ahora vuelve a las lides políticas a encabezar la lista del Partido Liberal para la campaña que se viene a Congreso. Muchas gracias, doctor Horacio Serpa. Gracias, León. Un saludo a todos los televidentes. Ricardo Galán, que dirige ahora una... Buenas noches, bienvenidos a La Controversia. Estamos en Canal Capital, transmitiendo en directo un debate sobre los temas del país, sobre un tema hoy, claro, el cambio de gabinete del presidente Santos por la caída de las encuestas, por la crisis que vive el gobierno y al final también, claro, nos tenemos que hablar del tema del día, la posición del presidente Santos sobre el fallo. Del Consejo de Ministros reunido hoy en la Casa de Nariño, el gabinete en pleno, incluidos ministros, altos consejeros y secretarios, manifestaron su total apoyo al señor presidente de la República, Juan Manuel Santos. Hoy quiero anunciar al país la nueva conformación del gabinete ministerial. Un gabinete de unidad para la paz.
El pasado 2 de septiembre, en un comunicado de prensa, la Presidencia de la República presentó la renuncia protocolaria del gabinete ministerial del presidente Juan Manuel Santos, que le permitió hacer los cambios que consideró convenientes para encarar esta última etapa de su periodo presidencial. Quiero darles las gracias, las más sentidas gracias y agradecimientos a los ministros salientes. Un portal muy exitoso, la libreta de apuntes. Y que pues ha tenido desempeño en el periodismo y en el gobierno y que hoy nos acompaña. Gracias, Ricardo. Gracias a usted, Leo, por la invitación. Buenas noches a los compañeros y a los televidentes. Guillermo Rivera, parlamentario, representante de la Cámara del Partido Liberal desde Putumayo a la capital y ahora también creo que va a aspirar a Senado y que va a estar en la campaña dura de Senado ahora. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos. Buenas noches, León, y a los televidentes también un cordial saludo. Y como siempre tenemos para empezar, una especie de contexto y de debate que nos ubica en el primer tema, en el tema que vamos a debatir. Que le han prestado un gran servicio al país. La crisis ministerial que se desató tiene como sus fuentes principales el malestar social generado hace varios meses con el paro cafetero, al que le siguió la protesta de campesinos del Catatumbo y que se hizo más grande y fuerte con el actual paro nacional agrario. Los relevos hechos por el presidente obedecen a la necesidad de una reforma en la política económica y agraria, pero que llevan consigo una estrategia del gobierno con miras a encarar una posible campaña reeleccionista, además de la preparación de una nueva fase en la construcción de los diálogos que se llevan a cabo en La Habana, Cuba, para un posible acuerdo de paz con las FARC. En el Ministerio del Interior he designado al caucano Aurelio Iragorri Valencia. En el Ministerio de Justicia he designado al tolimense